Hola, Dios me los bendiga. Siempre será para mí un privilegio el poderme acercar ahí donde tú estás y poderle pedir a Dios que nos muestre qué es lo que Él tiene. Hoy vamos a estar aprendiendo de una historia muy romántica que aparece en la Escritura, que atraviesa una boda, pero sobre todo nos enseña cómo poderle pedir al Rey, cómo poderle pedir a nuestro Padre Celestial en momento de angustia o de apuros. Bueno, hoy vamos a estar viendo la historia de Esther. No se aparte. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, seas tú quien nos dirija, nos hable. Atiende, Señor, al preocupado. Te lo ruego, Padre. Señor amado, que tu palabra siempre sea nuestro alimento, siempre. Amén, amén y amén. Y siempre será mi clamor pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Bien, vimos recientemente la historia de Ruth, cómo es que esta mujer, siendo moabita, termina casándose con un judío cuando ella no era merecedora de lo mismo. Bueno, vamos a entender ahora, o vamos a comprender cómo esta otra historia de Esther es similar a una mujer que no era pues de la raza del rey, pero fue merecedora por gracia y favor para ser escuchada. Y esto es muy parecido a lo que sucede con la iglesia. La iglesia, si pudiéramos nosotros compararla con Esther, es una iglesia que va a casarse y tiene que tener la gracia para poderse casar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese es algo que debería ser el anhelo de todo posible. Pero esa posición le permitió a Esther poder salvar a su pueblo. Y es por eso que esta enseñanza le he llamado intercede por lo imposible. Porque hay cosas que parecieran increíbles, como en el caso de Esther, y ella recibió la gracia para poder ser escuchada, poder ser ella, pues de alguna manera, pues perdonada en el sentido de la forma como se atrevió llegar al palacio del rey por las leyes que habían en ese lugar. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Esther comienza en el capítulo 1 contando la historia de la reina Vasti, que era en ese momento era la esposa del rey Asuero. Era el rey Asuero era un imperio que se extendía, menciona ahí los límites, pero era inmenso, como diríamos, de los grandes imperios del mundo de la época, con 127 provincias, y esta era la reina. Era una mujer, pues, hermosa, dice, y bella en todo sentido. Viene el rey Asuero, quiere agasajar a sus principales oficiales, políticos, y lo hace por medio de un banquete. 180 días, o sea, medio año. Y cuando termina este banquete, él viene y dice, ahora voy a agasajar a mi pueblo, al pueblo de Susa, e invita a todo hombre, mujer, niños, para poder participar. ¿Saben cuál era la vajilla que sacó el rey para esta ocasión? Era una cantidad, bueno, la vajilla era de oro, o sea, vasos de oro, y ellos podían tomar del vino que quisieran. Da la impresión la escritura que dice que había diferentes calidades de vino y que ellos podían escoger del que querían. Viene el rey y dice, en medio del agasajo y en medio de sus tranquilinos, voy a presentarles a lo más hermoso del reino. Es a mi esposa Vasti. ¿Y qué si Vasti ya tenía otro parrandón en su palacio? Y paralelo al del rey. Y cuando lo manda a llamar el rey, ella no llega. Y esto hace que el rey se ponga furioso. Furioso en todo sentido. Bueno, leámoslo como tal dice la escritura, y acompáñeme en Esther capítulo 1, verso 11 y 12. Entonces viene el rey y pide
que trajeran a la reina Vasti a su presencia con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Pero la reina Vasti se rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Bueno, solo aquí ya encontramos cómo hay similitudes con Israel, porque la Escritura dice que el trato de Dios primeramente fue con la humanidad. Cuando viene Abraham dice, bueno, no, me voy a hacer de un pueblo, y a través de su descendencia nace el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue muy propenso a la idolatría y no a amar los mandatos de Dios. Entonces dice que Dios mismo le dio carta de divorcio al pueblo de Israel, muy parecido a lo que hizo ahorita en esta historia el rey Asuero con la reina Vasti. Y léalo conmigo como dice en Jeremías capítulo 3, versos 7 y 8. Y dice, aquí hablando el Señor, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, hablando de su amada Israel, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Israel era el pueblo del norte, el reino del norte, y Judá era el reino del sur. He habido que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Bueno, aquí encontramos una similitud. ¿Cómo es que Vasti se parece a Israel? E Israel dice que, aunque es el pueblo escogido, pero ahorita el pueblo escogido está en un paréntesis y el pueblo elegido es la iglesia. La iglesia es una similitud con Ruth, una similitud con Esther, porque estos salieron de la nada, salieron sin estirpe, sin llamémosle así, sin pedigrí, llamémosle así. Bueno, ¿de dónde sale Esther? Dice que ella era huérfana, criada por su primo Mardoqueo. Muy importante la palabra Mardoqueo. Y dice de esta manera. Vamos al capítulo 2, verso 7. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, ese es el nombre, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. Ella no tenía ni padre, la joven era hermosa figura, era de hermosa figura y de buen parecer. Puedo imaginarme que algo así como Dios mira a la iglesia, la mira como una joya de tal precio y que dice, esta va a ser la esposa de mi hijo. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Entonces Mardoqueo aquí agarra una figura paterna como la de Dios, que él la adopta. Así como cuando nosotros al conocer a Cristo en el corazón, somos adoptados por el Padre y ya le vemos a Dios como nuestro Padre espiritual, nuestro Padre eterno en todo sentido, esperando poder llegar a ser en un día casados para poder participar de las bodas con Jesucristo, llamadas las bodas del Cordero. Así finaliza Apocalipsis. Ese libro hermoso finaliza donde se celebra una boda muy esperada entre Cristo y la iglesia. Pero para poder participar de esa boda, uno tiene que ser ataviado, preparado. Bueno, Esther tuvo que ser preparada. Y eso fue lo que pasó cuando ella entró a ese certamen de belleza. Un certamen donde tuvo que competir con otro sinnúmero de doncellas para ver quién era la elegida para ser la paloma mía, para ser la especial que iba a ser, que se iba a ganar el corazón del rey. Bueno, léalo conmigo y vamos a ver en Esther capítulo 2, 8 y 9. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Hegai. Aquí es muy importante Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey,
bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de Hegai, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos, alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Bueno, entonces usted dirá, ¿qué importancia tiene Hegai en toda esta historia? Bueno, si entendemos que Esther es como la iglesia que se está preparando para la boda, vamos a entender que el rey Asuero es la figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Esther se está preparando, la iglesia se está preparando para casarse con Jesús. Alguien tiene que preparar a la iglesia. Es Hegai, que es figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tal como Jesucristo lo dijo, Él nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos fortalece, nos empodera, prácticamente nos habilita. Y es algo que Hegai hizo con esta hermosa Esther. O si quisiéramos hablarle, que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia. Prepararla para su boda. Bueno, esto fue lo que Hegai hizo con Esther. Pero mire, ¿qué era lo que pasaba con la mayoría de las otras mujeres? Y esto es muy interesante entenderlo. Dice de esta manera. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así. 6 meses con óleo de mirra entre aceites y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harem al palacio del rey. En otras palabras, lo que está diciendo es que todas estas mujeres llegaban con sus caprichos, sus deseos, sus anhelos y sus gustos personales, diciendo, bueno, ¿qué es lo que le gustaría al rey? Entonces, a mí me gusta este perfume, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, ¿verdad? Y según su gusto personal, cada uno asume que eso le va a gustar al rey. Y así sucede con la iglesia. La iglesia a veces quiere pensar en casarse con el Señor Jesucristo, pero anda pensando solo en sus caprichos, en sus gustos personales, en aquello de, Señor, ¿cómo te voy a agradar? Bueno, si me sacas de mis deudas, por supuesto que voy a ser feliz. Señor, ¿cómo te voy a buscar? Si me das un carro nuevo, entonces voy a poder llegar a la iglesia, puedo llegar a servirte. Y empezamos a pedir cosas personales según nosotros para agradar a nuestro rey. Qué linda esta comparación porque habla acerca de cómo es que hay iglesia que quiere agradar al Señor pidiendo por medio de sus caprichos. Cada uno pide, a veces, así lo dice Santiago, que a veces pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Esto es un problema que tenía estas otras mujeres. Piden para sus deleites, pero la que está dispuesta a casarse con Jesucristo tiene otra actitud. Y esto fue lo que hizo Esther. Mire qué pasó con Esther y qué es lo que dice la Escritura. Cuando Esther, hija de Abigail, dice Esther 2, verso 15. Hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió, mire, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. ¿Sabe qué puedo ver yo? Una iglesia que viene y dice, Espíritu Santo, dime qué le agrada a mi Señor. ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que lo conmueve? Dime, Espíritu Santo, qué es lo que le gusta a mi amado Señor Jesucristo. Y
hazme vestir, oler, hazme caminar, dime hasta las palabras que tengo que decirle que le gustan al rey. Y esto, ¿sabe qué sucede cuando uno es formado de esa manera? Porque yo puedo imaginarme a Gai diciéndole, yo sé que es lo que le gusta al rey, Esther. El Espíritu Santo dice, yo sé que lo que le gusta a nuestro amado Señor Jesús. Y cuando se presenta, dice la Escritura en el verso 17, léalo conmigo, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Aleluya. Mire, como decirle, Señor, prepárame. Va a llegar un día que el Señor mismo nos va a colocar la corona diciendo, bien buen siervo fiel, siéntate a mi diestra. Bien has sido el vencedor y te he coronado. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que todas estas coronas nosotros se las vamos a poner, se las vamos a devolver a sus pies. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero buscar lo que mi amado anhela. ¿Qué es lo que desea mi amado? ¿Qué es mi amado que es bello entre 10,000? ¿Qué es lo que él le place? ¿Qué es lo que él quiere escuchar de mí? Escuchar cuando yo hablo para él. Y de esa manera tenga por seguro que algo va a suceder, porque dice la Escritura que el Señor se agrada en gran manera al encontrar a alguien conforme a su corazón. Bueno, pero la historia no se queda aquí, se pone más emocionante. Dice en los siguientes libros que el enemigo siempre se va a levantar queriendo destruir lo que le agrada al rey. Y esto es lo que ha hecho el enemigo en nuestras almas. El enemigo de nuestras almas solo viene a matar, robar y destruir la pasión, el matar, robar y destruir ese deseo de buscar al Señor de todo corazón. Eso quiere matar. Y aquí se levantó con Esther un enemigo, pero prácticamente no fue contra Esther misma, sino contra quien la cubría, contra Mardoqueo. Bueno, la historia dice que Amán era, curiosamente, sabes que Amán, su nombre es Amán Agageo, dice ahí. ¿Por qué? Porque era descendiente de Agag, el rey amalecita, al cual Saúl no quiso o le perdonó la vida. Y prácticamente vemos aquí que un descendiente entre sus, descendiente, uno de sus, tal vez bisnietos, llegó al trono de Asuero. Y este Amán, cuando él estableció la orden de que todo el mundo le rendiera culto a él, Mardoqueo nunca quiso, ¿verdad? Entonces, cuando se dio cuenta hasta Amán, dice la historia de esta manera. Léalo conmigo. En Esther 3:5 dice esta manera. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado que era del pueblo, que era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En otras palabras, vino Amán y dijo, aquí yo me soplo a todo judío. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Destruir a aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Bueno, entonces dice que en esta aflicción, porque él vino y ordenó y mandó cartas de esta ejecución. Retomando el tema, viene Amán y dice que cuando vio que el
a Mardoqueo no lo honraba y quiso exterminarlo, le fue a hablar al rey y convenció al rey para que él firmara cartas de exterminio. Y estas cartas firmadas por el rey prácticamente le daban a él toda la libertad para que cualquier persona pudiera, si tenía algún judío cerca, matarlo y quedarse con sus propiedades. Mire cómo dice. Y se enviaron cartas en el verso 13 por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Era en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Puede imaginarse la angustia, la aflicción de todo mundo, de que prácticamente tenían un día de sentencia. Entonces viene Mardoqueo y continuamente llega al patio para tratar de encontrar a alguno de los sirvientes de Esther. Y cuando logra encontrar uno, le manda a decir, dile que su pueblo o nuestra raza está al borde de ser aniquilada. Cuando le cuenta la historia, prácticamente Esther se asusta y le dice, a lo mejor tú fuiste colocada en esa posición para ser nuestra salvación. Bueno, léalo conmigo y lo vamos a leer de esta manera. Dice entonces en Esther capítulo 4, ya vamos en el capítulo 4, dice de esta manera. Porque si permaneces callada en este tiempo, le manda a decir Mardoqueo a Esther, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Seguramente Dios nos va a dar salvación por otro medio. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. A lo mejor tú llegaste a esta posición para darnos esa respuesta. Pero había un problema. Y Esther le dijo y le respondió a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Por eso, que era lo que no era conforme a la ley, que nadie se podía presentar al rey si no era citado por él. Y el que se atreviera a llegar al rey sin ser citado, prácticamente era una sentencia de muerte. Cualquiera, no importa si era la reina o no. Y eso fue lo que estaba pidiendo Esther. Ayunen y oren para que yo tenga gracia para con el rey. Yo puedo imaginarme a Esther tal vez corriendo con Hegai. Hegai, nuevamente, prepárame porque tengo que estar delante de mi Dios. Y no es lo mismo que deberíamos de hacer nosotros. Cada vez que tú tengas una petición, interceder por alguien, tienes que tener la habilidad de decirle, Señor, yo sé que tú escuchas y yo tengo la gracia y el favor de estar delante de ti. ¿Acaso no tenemos personas que a lo mejor no conocen a Jesucristo? Yo tengo familiares que no conocen a Jesús y debería ser nuestro clamor continuamente. Señor, yo intercedo por, y empieza a ponerles nombre, por fulano, por mengano, por mi compañero de trabajo, por mis amigos. Ponles nombre, Señor, porque que la salvación llegue a ese lugar. Y cuando nosotros llegamos con esa gracia, algo sucede. Miren qué fue lo que pasó en el caso de Esther. Entonces dice esta manera, y cuando el rey vio en Esther 5 a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. El extender el cetro era como, te perdono, tócalo. Y le dice, Esther. Entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Aleluya. Hasta la mitad del reino te daré. Mire, qué hermoso, porque
varias veces la Escritura nos dice que Jesús les dice, pidan con fe. Y aquel que se acerca al Señor, pide con libertad. Pida con libertad. Bien dice que lo primero es buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces, tenemos nosotros que tener la libertad de decirle, Señor, te quiero pedir, pero conforme a tu voluntad. No conforme a mis caprichos, no conforme a mis deseos, sino conforme a lo que a ti te agrada. Y cuando sucede eso, Dios honra. Dios honra al que le honra. Bueno, sabe que Mardoqueo, de alguna manera, fue honrado. Dice la historia que cuando él llegaba al patio a tratar de hablar con alguno de los sirvientes de Esther, estando ahí, él oyó de una confabulación contra el rey. Iba a haber una rebelión. Él la notifica y efectivamente se disuelve esto. Pasaron las semanas y ¿quién iba a creer que esto iba a ser usado por Dios para honrar a Mardoqueo? Dice que una noche el rey no tenía sueño y dice, bueno, mejor denme lectura de las crónicas. Y en eso estaba cuando él oye de esa rebelión. Y él responde de esta manera. Léalo conmigo y vamos a leerlo en Esther. Ya estamos en el capítulo 6, verso 3. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces viene el rey y dice, ¿y quién está allá afuera? Está Amán. ¿Y qué le parece? Que Amán, como Mardoqueo no se inclinaba ante él, vino y fraguó también. Y levantó una horca. Y dijo, yo sé que si le pido al rey que colguemos a Mardoqueo, lo va a colgar. Y él estaba esperando su turno para hablarlo. ¿Y qué? Si el rey viene y le dice, manden a traer a Amán, y le pregunta, ¿qué harías tú con aquella persona que es muy cercano al rey y que el rey lo quiere honrar? Y Amán piense, ese soy yo, ya salí rayado. Y viene el verso 7 y dice, y Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los principales más nobles del rey. Entonces viene el rey y le dice, Amán, tú eres uno de esos nobles. Ve y dale esa honra a Mardoqueo. Puede imaginarse la cara de Amán cuando él teniendo ya una horca en su patio y se da cuenta que en lugar de darle ese mal, lo tiene que honrar. Realmente dice que él regresó fúrico. Pero aquí no se queda la historia. Entonces cuando Esther toca el cetro, viene el rey y le dice, pídeme, y ella le dice, lo único que quiero es cenar contigo. Y el rey se extraña, solo eso quiere, sí, y le hace un banquete. Yo llegaré, amada, pero que llegue también Amán. Entonces llega esa noche y lo invita a un segundo banquete. Y en el segundo banquete, cuando están ahí, viene ella y le dice, bueno, mi rey, te quiero contar por qué también te he dicho. Y le cuenta que ella es judía. Y le cuenta que Mardoqueo también es judío, al quien acaba de honrar. Y le dice que hay un edicto contra ellos. Y el edicto dice de esta manera. Léalo conmigo en Esther 7, 4 al 6. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Bueno, nos quedamos como esclavos, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Dice el verso 5. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es?
¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario enemigo de este malvado es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y la reina. ¿Sabe que dice que el rey se acongojó tanto, se turbó tanto de saber que su cercano era prácticamente un traidor de alguna manera, y él sale al patio? Y dice que cuando él retorna nuevamente a las habitaciones, Dios permite cosas. Sucede que Amán se resbala y cae sobre la cama de Esther, y ahí estaba Esther. Y cuando lo mira el rey le dice, ¿cómo es posible que ahora no solo quieres matar a mi esposa, sino te quieres aprovechar de ella en su lecho? Y agarran a Amán y Esther le dice, bueno, en el patio de su casa él mandó a poner una horca. Pues mándenlo a ahorcar. Y eso es una figura hermosa, porque aquel que tiene gracia y favor con Dios, Dios protege, Dios guarda, Dios se levanta para protegerlo, guardarlo. Oye, tú que me estás escuchando, hoy Dios te dice, haz las cosas para satisfacer, para agradarme, para poder sacarme una sonrisa, para poder satisfacer, llamémosle así, lo que le agrada al Dios Todopoderoso. Y aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor, ¿sabe? Bendice, el Señor le da gracia, le da favor en todo sentido. Es hermosa esta historia porque encontramos que una iglesia que esté dispuesto a prepararse, a ataviarse, a agradar a su amado Señor con lo que Él le agrada, el amado es capaz de decirle, pídeme lo que quieras, pídeme, pero no le vas a pedir solo cosas materiales. Le vas a pedir por la salvación de muchos. Le vas a pedir porque el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Bueno, ¿qué sucede entonces? Viene el rey y le dice, ¿qué quieres que haga, Esther? Quita el edicto, le dice el rey, la reina. Entonces Esther le dice, no puedo anular un edicto que ya ha sido firmado por mí. Se tiene que establecer. Piensen una solución. Y lo que ustedes piensen, yo lo sé. Entonces Esther con Mardoqueo, y en oración puedo imaginarme que se les prende el foco y le dicen al rey, bueno, concédenos que todo aquel que venga un enemigo contra un judío, que venga contra él, se pueda defender. Bueno, léalo conmigo, ya vamos en el capítulo 8 de Esther. En ese edicto que el rey firma, dice, en ese edicto, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso niños y mujeres, y de saquear sus bienes. O sea que prácticamente viene Mardoqueo y dice, de la misma manera, de la misma moneda que el diablo quiso pagarnos, nosotros le vamos a devolver. Prácticamente como dice, levántate con la autoridad que Dios te ha dado, iglesia, y empieza a resistir al diablo, que éste huirá de ti. Iglesia, levántate y reprende con autoridad toda obra del enemigo que quiera venir a estorbar tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu familia. Si tú ves que hay estorbos que están llegando a tu casa, levántate, dice el Señor con autoridad, que yo te levantaré para que tú puedas ser libre en todo esto. Entonces, dice el Señor, te acordarás de estos días, de cuando usaste mi manto de autoridad. Bueno, esto fue lo que pasó con ellos. Cuando llegó la fecha,
dice que se armaron tanto los judíos que los pocos que quisieron acercarse fueron derrotados. Y el rey estuvo de acuerdo con esa derrota de los enemigos de los judíos. Entonces se establece una fiesta. Así como Dios establece que hay 7 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y por último la fiesta de los tabernáculos. El pueblo establece una fiesta más y es nada menos que la fiesta de Purim. Y así finaliza este libro de Esther. Mire cómo dice: por estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, porque era en el lugar de Pur donde iban a comenzar ese exterminio. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a la ordenanza, conforme a su tiempo señalado cada año. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que recordar cada fiesta como aquellos momentos donde el Señor se ha glorificado en nuestras vidas. Y que tú puedas decirle: Señor, así como en el libro Esther, tú te manifestaste con gloria y les diste la salvación, sé que tú nos puedes dar la salvación en todo momento. Puede ser que tú dirás: yo me he alejado de Dios. Pero hoy el Señor te dice: vuelve a mis caminos, acércate a mí. Si tú te has alejado, ¿qué dices si repites esta oración conmigo? Dila conmigo, repite: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje. Y si alguno ha estado atravesando angustia, aflicción, preocupación, Señor amado, en el nombre de Jesús, te ruego, oh Dios, que seas tú por Dios y los saques de ese asunto. Yo intercedo así como intercedió Esther. Te clamo, Padre, para que tú, Señor, saques a todo aquel de su problema, te lo ruego. Al que esté enfermo, sánalo. Al que tenga problemas económicos, ayúdalo, te lo ruego. Y al que tiene problemas en casa, en sus relaciones, Señor, preséntate en ese lugar, resolviendo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta hermosa historia y hasta la próxima. Un abrazo y bendiciones.